Hermanos y amigos, gracias al Señor porque una vez más nos volvemos a citar en este tiempo del estudio bíblico. Es un momento muy especial donde todos nosotros estamos aprendiendo más acerca de los principios eternos de la palabra de Dios. Y de paso, en este tiempo quiero enviar un saludo especial para los esposos Luis y Norma que se encuentran en España, en Madrid. Ellos también están allá y van a seguir los estudios bíblicos vía online. Saludos para todos y seguimos adelante en este tema titulado ¿Cómo estudiar la Biblia? Bien, voy a compartirles la pantalla y estábamos viendo acerca de el poder transformador de de la Biblia. Entonces, frente al poder transformador de la palabra de Dios, nosotros tenemos el reto de obedecer o desobedecer esta palabra, ¿ya? Entonces, el tema de la Biblia se trata de instruirse para seguir la verdad o, si tenemos un corazón malicioso, seguir en la mentira. Entonces, en la palabra de Dios tenemos esas dos facetas. El pueblo de Dios que sigue la verdad de Dios o la gente en general, la mayoría que quiere seguir la falsedad o la mentira. Bien, vamos ahora al subtema 5 pasos para estudiar la Biblia. Bueno, como habíamos dicho en la primera parte, la Biblia consta de dos partes fundamentales, lo que llamamos la Tanaj o Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tienen en total? 66, 39 y 27 en el Nuevo. Entonces, la fe cristiana entiende que en estos 66 libros Dios ha revelado su voluntad y por eso lo que tenemos ahí es la palabra de Dios, de donde nosotros podemos obtener principios de vida eterna para este tiempo en que el Señor nos ha permitido vivir. Entonces, en estos 5 pasos tenemos el primer paso, la lectura o leer, ¿sí? Que implica nuestro conocimiento del contenido del texto. Un primer paso para estudiar la Biblia es la lectura cotidiana de la Biblia. El segundo responde a la pregunta, ¿qué significa el texto? Nosotros estamos separados desde cuando se terminó de escribir la Biblia, más o menos por 2000 años del Nuevo Testamento. Entonces, hay una separación abismal entre tiempo y espacio. Nosotros nos encontramos en Latinoamérica, en el continente americano, en el sur, y los relatos bíblicos no se llevaron a cabo acá en el continente, sino que se llevaron a cabo en Asia Menor, ¿ya? Y hace 2000, hace 3000, 4000 años atrás. Sin embargo, a Dios le ha placido inspirar varios libros que hoy conocemos como la Biblia. Entonces, para nosotros, muchas cosas que están ahí no tienen sentido por la separación del tiempo y el espacio. Entonces, vamos a ir desarrollando. El tercer punto es evaluar. ¿Qué dicen otros estudiosos? El punto 4, aplicar. ¿Qué principios debo vivirlos? ¿Ya? ¿Qué enseñanzas debo aplicar a mi vida cotidiana? Y el quinto paso, relacionar. ¿Cuál es la doctrina global de la Biblia? Entonces aquí vamos a explicar más detalladamente cada uno. Aquí tenemos 5 pasos para estudiar la Biblia. Leer, interpretar, evaluar, aplicar y relacionar.
Entonces, cuando queremos estudiar la Biblia, obviamente esto requiere de disciplina. Estamos hablando de que si usted quiere tener un conocimiento creciente de la palabra de Dios en su contexto y un deseo de cada día crecer en santidad y servicio para con Dios, nosotros no podemos quedarnos simplemente en la lectura que hemos estado acostumbrados a hacer. Lo que aquí estamos compartiendo es ya algo más que una lectura o un devocional sencillo. Sí, lo que estamos viendo es que usted y yo estamos por crecer en un conocimiento más amplio de la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere estudiar la Biblia, 10 minutos no serán suficientes, ¿ya? Creo que como un consejo, podría decirle que si no ha estado estudiando la Biblia, si solamente se ha acostumbrado a leer un capítulo de vez en cuando, o solamente abrir la Biblia cuando va a los cultos, si usted está empezando, empiece mínimo por una media hora para estudiar la palabra de Dios, para escudriñarla. Entonces, en el primer punto de la lectura, ¿a qué nos referimos? Que nosotros tenemos que ser observadores del contenido bíblico a través de una lectura sencilla. En la lectura, nosotros vamos a tener un conocimiento global cada vez más que leamos del contenido temático de la escritura. Entonces, esto no se trata solamente de una lectura mecánica. Por ejemplo, en el Salmo 1, 1 al 2, ahí tenemos la palabra. El salmista dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Ya, ¿qué hace entonces la mujer y el varón piadoso? En la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Obviamente no está diciendo que vamos a estar sentados o meditando las 24 horas del día. Está hablando de constancia, de regularidad, donde yo me deleito en meditar la Sagrada Escritura. Entonces usted puede ver todo el Salmo 119 ahí también acerca de cómo exalta el salmista el poder, la bendición de meditar, de estudiar la palabra de Dios. A mí personalmente me gusta el Salmo 119, 105. Miren ahí, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces, ¿qué provecho yo saco cuando, cuando leo, cuando estudio, cuando medito la palabra de Dios? Bueno, hay mucho. Y creo que aquí una de las bendiciones está resumida aquí, en el Salmo 119, 105. Cuando más nosotros leemos la palabra, vamos entendiendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, para poder entender, nosotros debemos leer la Biblia varias veces. De ser posible, aquí, hermanos, lo que les animo es para que usted tenga un plan de lectura bíblica. No leamos como quiera. O sea, a veces hay personas creyentes que toman que toman la Biblia y donde se abra lo leen y al otro día abren en otro lado y lo leen. No es que no sirva, pues de hecho estoy leyendo la palabra, pero es una manera desordenada de querer ser bendecido por la palabra. Entonces, aquí quiero compartirles un panorama de la Biblia en 14 días. Este formato les voy a compartir en el video, sí, en el Face, en YouTube, el enlace para que usted pueda bajarlo, imprimirlo
y tenerlo. Bien, aquí tenemos el panorama. Un panorama general de la Biblia en una lectura de 14 días. Si queremos saber cuál es el contenido de la Biblia en total, aquí está un panorama. Miren, día uno, día 2, empezamos con la creación del mundo, luego el pecado entra al mundo y así hasta que vamos llegando, por ejemplo, en el día 7, el nacimiento de Jesús, más adelante en el día 12, la resurrección de Jesús y finalmente en el día 14, la segunda venida de Jesús y una descripción acerca del cielo. Entonces, en esta lectura de 14 días, si usted hace de corrido cada día esta lectura, va a poder tener un conocimiento general, sí, del tema global de la Biblia. Inclusive este formato lo puede utilizar para poder dar estudios, ¿sí? Por ejemplo, ahí tendríamos un estudio de 14 días. El siguiente que también quiero compartirles es la lectura bíblica en un año. Plan de lectura bíblica diaria. Este es un formato que ya está programado, que también va a estar disponible ahí en el enlace del video. Ya. Miremos el formato. Aquí tenemos detallado mes a mes los 365 días del año. Mire, si usted quiere leer toda la Biblia en 4 años, solamente tiene que leer esta columna cada día, solo la primera columna. Va avanzando cada día más, mire, ya. Si usted quiere leer la Biblia en 2 años, de una manera ordenada, ¿qué es lo que tiene que hacer? Va a leer las dos columnas, porque quiere leer la Biblia en 2 años, ¿ya? Entonces, pero si queremos leer la Biblia en un año, en un año, en la mañana vamos a leer los capítulos asignados para enero 1, ¿ya? Y en la tarde o en la noche vamos a leer de igual manera los siguientes 2 capítulos o textos que están asignados. En nuestro caso, estamos ya en el mes de marzo. Aquí tenemos el mes de marzo. En nuestro caso, estamos 19 de marzo. Si es que seguimos este plan, diríamos que el día de hoy, en la mañana, tuvimos que haber leído Éxodo 30 y y Jonás y Juan 9, el Evangelio de Juan. Y en la noche del día de hoy, 19 de marzo, tuvimos que haber leído Proverbios 6 y Gálatas 5. Fijémonos ahí que va de una manera ordenada, tanto, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, nos va guiando. Cosa que usted cada vez que va leyendo, lo único que va poniendo es un visto en cada lectura y obviamente manteniendo una disciplina, yo voy a terminar hasta el mes de diciembre, sea cual sea el año que usted esté tomando esta disciplina. Mire ahí, llegamos al mes de diciembre, ¿ya? Y terminaríamos el 31 de diciembre leyendo en la mañana Segunda de Crónicas 36, Apocalipsis 22 y en la noche o tarde Malaquías 4 y Juan 21. Entonces, esta es otra manera de tener algo ordenado y con disciplina objetiva para poder meditar la escritura. Sí. Em, ya es cuestión de cada uno. O sea, si usted y yo queremos
crecer en el conocimiento de la palabra, ser creyentes que tenemos más discernimiento espiritual, ser creyentes, si usted está en el liderazgo, en el servicio, mínimo debería leer una vez al año la Biblia. Y justamente Dios ha bendecido a autores, eruditos, estudiosos que nos han dado ya formateando, listos solamente para ir eh, subrayando los días que vamos meditando. Sí, así es que aproveche ese recurso que va a estar ahí. Entonces, cuando vamos leyendo la palabra, ¿qué nomás vamos a hacer? Obviamente, si usted no maneja la computadora o el celular, no hay problema. Cada vez que usted está leyendo la palabra, tome nota de las palabras claves, las palabras que no entiende, pensamientos que surgen en ese momento, ¿sí? Entonces estamos hablando de que la Biblia es la palabra de Dios y en ella tenemos palabras de vida eterna. Entonces, el creyente diligente busca alimentarse de la palabra de Dios día tras día. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros en algún momento vamos a pasar diferentes tipos de pruebas, sea de manera muy personal, en la familia, inclusive pruebas de problemas en las congregaciones, en el vecindario, en el trabajo, o nos pasa un accidente. Entonces, si nosotros no estamos cimentados en la escritura, va a ser muy difícil que nosotros sobrellevemos las cargas se nos presenta para llevar. Nadie está exento. Si usted todavía no ha pasado alguna prueba dura, va a venir. O sea, todos nosotros en algún momento de la vida y en varios momentos de la vida, hasta que dejemos este planeta, vamos a necesitar lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El segundo punto, el segundo punto que cómo estudiar la Biblia es el proceso de la interpretación. Bueno, ya he tenido el hábito de leer, estoy leyendo y junto a eso va el acto de interpretar. Técnicamente, una disciplina en teología es la hermenéutica, la interpretación de la escritura. Entonces, cuando yo interpreto, respondo a la pregunta, ¿qué quiso decir el autor inspirado por Dios? O sea, quiero entender el significado, ¿ya? Es la pregunta clave cuando nosotros estamos interpretando. ¿Qué significa el Salmo 23, escrito siglos atrás para mi vida, para el día de hoy? ¿Qué sentido tuvo? ¿Qué significó para los primeros eh, destinatarios? ¿Qué significó para el pueblo de Israel el Salmo 23? ¿Qué significa para mí? ¿Qué quiere decir Génesis capítulo 3? ¿Qué quiere decir Dios en Isaías capítulo 1, en Malaquías 1, etcétera, etcétera? Cuando en la iglesia primitiva la iglesia empezó a predicar el evangelio, eh, pasó algo muy especial. En una de los avances de la iglesia, Hechos nos cuenta un relato acerca de Felipe y el etíope. Aquí tenemos un ejemplo de interpretación, ¿ya? Bueno, sucede que hay un etíope que era eunuco, un funcionario de un rango alto, y, y él estaba leyendo una porción de las escrituras, y el texto nos dice que el texto que estaba leyendo era Isaías 53, ¿ya? Y entonces Felipe le pregunta, ¿entiende usted lo que lee? Es la misma pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Entendemos lo que leemos? Y obviamente miren la necesidad humana
donde el día de hoy habrá muchas personas que están así. ¿Cómo podré entender a menos que alguien me guíe? ¿Cómo voy a entender a alguien a menos que alguien me guíe? Entonces ahí viene la labor del maestro, la labor del guía, del tutor, que le empieza a explicar en el verso 32, 33 el significado de la escritura. Entonces, en el verso 34, Hechos 8:34, el eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto? ¿El profeta de sí mismo o de algún otro? ¿Y cuál fue el resultado de la interpretación? Verso 35. Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Habíamos visto anteriormente que el mensaje global de la Escritura es cristocéntrico, apunta a la persona de Jesús. Entonces, en este caso, cuando la iglesia empezó a predicar el Evangelio, siempre predicó de Jesucristo y la hermenéutica sana, la hermenéutica bíblica, siempre nos va a llevar a la persona de Jesucristo, como en el caso de el etíope, que no sabía, no entendía de quién hablaba Isaías 53. Al igual que el etíope, prácticamente esta es la misma necesidad de cientos de personas, de miles de personas en el mundo entero que están sedientas de la palabra de Dios. Entonces, una de las bendiciones o provecho de leer, de estudiar, de meditar la palabra de Dios, es que nosotros nos vamos preparando para poder ayudar a entender la Biblia a otras personas que están empezando en los caminos de Dios. De igual manera, cuando nosotros vamos por los caminos de la vida cristiana, Dios nos lleva por diferentes lados. Él va a poner en nosotros, al igual que en el camino de Felipe, va a poner en nosotros, en medio de nosotros, personas necesitadas de un mensaje del cielo. Entonces, la iglesia tiene que ser la primera en amar la palabra de Dios, con ese fin misionero de predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, si usted va donde unos familiares, donde unos amigos y empiezan a hacerles preguntas sencillas a usted, que saben que es cristiano y se supone que lee la Biblia, y le hacen preguntas y usted, por su indisciplina, no puede responder, mire la oportunidad que se pierde de bendecir a otras personas con la palabra de Dios. Entonces, en el caso del etíope, prácticamente aceptó el Evangelio de Jesucristo en su corazón, nació de nuevo, fue bautizado y regresó a la parte norte de África a predicar del Evangelio de Jesucristo. La cadena continúa. Cuando vamos a interpretar la palabra, obviamente estamos en el plano del estudio y nosotros tenemos que observar cuatro áreas de estudio cuando estamos interpretando la palabra. El primero es el idioma. Debemos de entender que la Biblia no fue escrita en español, ni en inglés, ni en portugués, ni en los idiomas actuales que tenemos en la mayoría de países, en francés, italiano, ya en quichua. La Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento, en hebreo. Permítanme ahí mostrarles. Ahí tenemos. Génesis capítulo 1. Obviamente, una persona que llega al Evangelio no va a entender. Eso es hebreo, Génesis 1. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Aquí tenemos el Evangelio de Juan. ¿Alguien entiende? No. O sea, para nosotros es un poco de garabatos, rayas que
que no las conocemos. Entonces, de pronto por el colegio, por las matemáticas que nos han enseñado, por ejemplo, aquí está el signo de pi, 3,1416, el pi, ¿ya? Entonces, por eso, pero el resto, ni papa. Así es que cuando queremos interpretar la escritura, debemos tomar en cuenta que lo que tenemos en nuestras manos es una traducción de los idiomas originales en los que fue escrito la Biblia. En el tiempo de Jesús, aquí en Juan 19, 19 al 20, Juan 19, 19 al 20, ya estando el Señor Jesús en la cruz, Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz y estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Verso 20, entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y miren aquí el detalle en el verso 20. Y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Posiblemente el letrero en la cruz de Jesús estaba en hebreo, en griego, lo que está acá abajo, y en latín. Cada uno de estos idiomas en el tiempo de Jesús representaban, en el caso del hebreo, era el idioma hablado por los judíos de Palestina, ¿sí? El griego era el lenguaje mundial del comercio y la cultura, ¿ah? Y el latín era la lengua oficial del Imperio Romano. Por esa razón, cuando estamos interpretando la Biblia, lo saludable es que usted use mínimo dos versiones. La clásica puede ser la clásica Reina Valera del 60 o las versiones más actuales y puede usar otra versión diferente a la Reina Valera. Cosa que cuando usted va comparando las versiones, usted va teniendo una riqueza más amplia en cuanto al sentido del texto. ¿Sí? Entonces, en el tema del estudio de la Biblia no podemos quedarnos con una versión. Deben ser dos, tres versiones que estén ahí, a nuestra mano. Hoy con la tecnología que existe, en nuestros celulares tenemos hermosas aplicaciones donde nos dan varias versiones de manera gratuita. Entonces, no desperdiciemos esas bendiciones que tenemos hoy. Estudiemos la Biblia en varias versiones. Bien, el segundo aspecto de estudiar cuando interpretamos es el aspecto cultural. Bueno, para esto definamos qué es cultura. Aquí tengo un concepto breve que nos va a ayudar a entender. Vamos a leer qué es la cultura. Cultura es todo lo que los seres humanos producen cuando interactúan entre sí y con la creación de Dios. Eso es cultura. Es todo lo que el ser humano hace. Y para las cosas que hacemos, varía de persona en persona. Ya ahí tenemos la variedad de cosas, ¿no? Cultivar la tierra, producir artefactos, construir instituciones, visiones del mundo, religiones, ¿sí? La cultura es todo lo que los seres humanos producen cuando interactúan entre sí y con la creación de Dios.
Entonces, cuando estamos interpretando la Biblia, debemos entender que la cultura de la gente narrada en el Antiguo Testamento y la cultura de la gente narrada ya en el Nuevo Testamento, en el avance de la iglesia, no es la misma que la cultura que nosotros estamos viviendo hoy, para nada. Hay muchas cosas parecidas, pero hay diferentes formas de hábitos de vida que nosotros tenemos y que la gente narrada en las escrituras no lo tenían. Aspectos culturales de una sociedad. ¿Qué aspectos podemos observar en la cultura de una sociedad? El primer aspecto es ¿qué hacemos? O sea, se refiere a la conducta. También, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo mejor? Se refiere a los valores. En las creencias, ¿cuál es la verdad? Se refiere a las creencias. ¿Cuál es la realidad? Se refiere a la cosmovisión. Entonces, todo esto envuelve la vida cultural de una sociedad. ¿Qué hace? ¿Qué es lo bueno y lo malo para una sociedad en un determinado sector geográfico? ¿Cuál es la verdad que mayoritariamente tiene esta cultura, ya este grupo de personas? Y de qué manera ven la realidad de la vida? Si, por ejemplo, los seres humanos, la Tierra, los planetas aparecieron de la nada o creen en un creador, ¿ya? Eso es cosmovisión. ¿Qué es para ti la vida? ¿Cómo lo ves el dinero? ¿Qué es para ti el tiempo? Eso es cosmovisión. ¿Cómo tú ves la realidad de la vida? Entonces, todos estos aspectos culturales no son ajenos al pueblo de Dios. Tanto los hebreos, que en sus inicios con los patriarcas, como luego ya con su relación con el imperio egipcio, más adelante con la monarquía, con la destrucción de la monarquía, el reino dividido, y más adelante con la época de los medopersas, el periodo intertestamentario, con la venida de Jesús, el avance de la iglesia. Entonces lo que queremos decir es que cuando estudiamos la Biblia debemos tener muy en cuenta el aspecto cultural. Obviamente, nosotros como cristianos tenemos que analizar la cultura donde vivimos, ¿ya? Para diferenciar qué es pecaminoso y qué no es pecaminoso, ¿sí? Todavía no estamos en el cielo. En la cultura analizada, miren, la cultura siempre debe ser probada y juzgada por las escrituras. Puesto que el hombre es una criatura de Dios, algunos de los elementos de su cultura son ricos en belleza y bondad, pero debido a la caída, toda su cultura está mancillada por el pecado y algunos de sus aspectos son demoníacos. Entonces, una de las bendiciones también de leer sucintamente la escritura es que nosotros podamos hacer ese discernimiento espiritual frente a lo que dice la Biblia en cuanto a la forma de vida que debemos tener y la cultura en la que hemos nacido, hemos crecido, nos hemos formado. Porque una vez que venimos a Cristo, todos nosotros nos vemos confrontados por lo que dice la palabra de Dios y por lo que, y por lo que nosotros ha sido formado por la influencia de la cultura. Por ejemplo, aquí en Primera de Juan 2:15 al 17. Primera de Juan 2:15 al 17. No amen al mundo ni a las cosas que están en el mundo.
Sí, podríamos decir de manera parafraseada, no amen la cultura de su contexto, de su mundo, ni las cosas que están en la cultura de su mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, al final de nuestra vida, ¿qué es lo que importa? Al final de nuestros 40, 50, 80 años que Dios nos permita vivir, ¿qué importa? Importa la aprobación de Dios, no la aprobación de la cultura en la que crecimos. Justamente en este sentido, nosotros estudiamos la Biblia para poder discernir, ¿sí? Para poder discernir si la manera en que estamos viviendo está a la altura de Dios o no. Eso en cuanto a la interpretación. Pues tenemos que profundizar más, pero por el momento estamos topando de manera general. Bien, el punto 3 de la área que hay que interpretar, hay que tomar en cuenta la geografía, ¿sí? ¿A qué nos referimos con geografía? Bueno, todos los lugares físicos, mares, ríos, montañas, donde sucedieron los relatos bíblicos, ¿ya? Las victorias, las caídas, las felicidades, los llantos, las muertes, el nacimiento de un nuevo niño, donde la Biblia nos lleva a los relatos del aspecto físico de este planeta. Entonces, la Biblia no es un cuento de fantasía, sino que la Biblia es un libro que nos narra hechos reales, en circunstancias reales y en lugares reales. Obviamente tenemos diferentes textos que nos hablan de manera simbólica, ¿ya? Pero en su contexto, todo eso sucedió en una situación real. Miremos acá en este mapa. Aquí tenemos en la parte norte tenemos lo que es Europa, el continente europeo. Acá parte de acá tenemos Asia, donde está Rusia, China. Ya, en la parte de acá tenemos el continente africano, ¿sí? Y en la parte de acá tenemos lo que es Asia Menor, y ya, Asia Menor. Y aquí, en esta parte, lo que es la Palestina, donde sucedieron los hechos bíblicos. Haciéndole más grande, aquí tenemos la parte de donde nació el Señor Jesucristo, que en comparación con el global del planeta, esta parte es bien minúscula, es bien pequeña. Toda esta parte tenemos el mar Mediterráneo, ya. Acá tenemos el mar Negro, y en la parte de acá tenemos la península, y en este sector, donde mayormente están los nombres, es donde se ha desarrollado la historia bíblica. Miren, la historia bíblica. Entonces, obviamente, si yo quiero tener un entendimiento más nutrido y más fuerte de la escritura, también tengo que tener a la mano un atlas, un mapa bíblico. Ajá, un mapa bíblico. De igual manera, acá tenemos, por ejemplo, si estamos meditando, estudiando el libro de Apocalipsis y llegamos al capítulo 2 y 3, pues ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener un mapa, porque si no, no vamos a entender dónde están las 7 iglesias de las que está hablando el Apocalipsis capítulo 2 y 3.
Fíjese en el área geográfica en donde estaban ubicadas las iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Y haciéndole más grande, miremos, miren. Entonces aquí tenemos las iglesias nombradas por Apocalipsis. Tenemos Éfeso, Laodicea, Filadelfia, Sardis, Esmirna, Tiatira y Pérgamo. Miren, es la parte geográfica. O sea que las iglesias nombradas en Apocalipsis 2 y 3 eran iglesias que estaban situadas en una región circundante y todas estaban relacionadas geográficamente entre sí. O sea, eran prácticamente desde un punto de vista geográfico en el mismo sector. Aquí obviamente tenemos también el Mar Negro, donde actualmente se está llevando la guerra. En la parte de aquí está Ucrania, por este lado está Rusia, ¿ya? Entonces fíjese en la ubicación geográfica de las 7 iglesias mencionadas por Apocalipsis. Bien, un punto más de la geografía. En el caso, por ejemplo, si hemos empezado un estudio de hechos, nos va a ayudar a entender lo que fue, o sea, de dónde nomás eran los pueblos nombrados en el libro de los hechos. Todo lo que está nombrado, todo lo que está de color rojo son las naciones que nombra Hechos capítulo 2 y que estuvieron presentes en la venida del Espíritu Santo. Sí, o sea, ¿en qué sector se dio el hecho de la venida del Espíritu Santo? Aquí, en Judea, Jerusalén. Y en esta fiesta anual y en una fiesta de mucho valor espiritual, de mucho valor cultural, miren, de todos esos lugares donde están las letras rojas, de todos esos lugares estaban presentes aquí en este sector, donde sucedió la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Entonces, una vez que termina la prédica de Pedro, todos fueron llenos del Espíritu Santo, se convierten como 3,000 personas y una vez que termina este evento grandioso, cada quien volvió a su casa. Y miren hasta dónde, hasta qué lugares nomás la gente tuvo que volver. Y cómo el Evangelio de Jesucristo no solo fue predicada por los apóstoles, sino que empezó a ser predicada por un sinnúmero de personas que inclusive estaban en la parte norte de África, miren, Libia, Egipto, Italia, en la parte de acá, donde está Roma. Ujú. De esa manera, entonces podemos ver que en la fundación de la iglesia, el poder del evangelio siempre fue con un enfoque universal. Siempre fue con un enfoque universal, lo que Jesús dijo en Hechos 1:8. Y me serán testigos cuando haya venido el Espíritu Santo en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ujú. Hasta lo último de la tierra. Y el cuarto punto en el tema de la interpretación, el otro aspecto que hay que estudiar, es la parte de la historia. Y a esto nos referimos a los eventos que sucedieron en el tiempo y en el espacio. Más específicamente, aquí debemos revisar el aspecto de la cronología, porque los hechos de la historia bíblica también estuvieron relacionados con los eventos de las naciones vecinas. O sea, no es que aquí se armó un bonito cuento de un pueblo llamado Israel, de un pueblo llamado Iglesia, y nomás pusieron nombres así como para arreglarla y quedó bonita una novela. No. O sea, la Biblia da por sentado
que ellos estuvieron en constante contacto con diferentes imperios en diferentes tiempos. En el tiempo del nacimiento de Moisés, estaban en contacto con Egipto. Sí, en la monarquía estaban en contacto con el imperio asirio. Sí, más adelante estaban en contacto con el imperio babilónico y finalmente ya para em, el final de la historia bíblica tenemos ahí el contacto con el imperio medo-persa. En el tiempo en el tiempo intertestamentario, en el tiempo de silencio, los 400 años antes de la venida de Jesús, el pueblo israelita tuvo contacto con el pueblo griego, con el imperio griego. Ya, de ahí que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, en el estudio de la palabra, como podemos ir viendo, o sea, no solamente es cuestión de que nosotros, o sea, nosotros nos quedemos en el primer grado de alimentarnos de la palabra. Nosotros tenemos que revisar en los aspectos del idioma, de la cultura, de la geografía y de la historia. Obviamente esto es un proceso de toda la vida. Yo sigo aprendiendo, sigo investigando, sigo entendiendo más detalles de la escritura. Entonces no es que en un solo momento nosotros vamos a investigar sobre esos cuatro aspectos, ¿ya? Pero sí que, hermanos, animarles para que vayamos creciendo en nuestra actitud de escudriñar la palabra de Dios. Sobre todo si usted es un líder, es un siervo, es un diácono, mucho más los pastores, es un líder de alabanza, es parte del área administrativa de la iglesia. Ustedes son los primeros en amar el estudio de la palabra de Dios, porque Dios les ha encomendado a ustedes la dirección de la iglesia local donde Él está obrando. Si ustedes no tienen ese discernimiento espiritual, doctrinal, ministerial, ¿sí? Van a venir lobos feroces queriendo destruir la iglesia. Y cuando la iglesia tenga problemas, ¿de qué manera va a solucionar? Pues obviamente con los principios de la palabra de Dios. Ánimo para todos, hermanos. Que el Señor nos bendiga y Dios mediante nos vemos en la parte 3, la última parte de este tema, cómo estudiar la Biblia. Recuerden que el estudio de la palabra es un proceso de toda la vida. No se trata de un curso, ni de un mes, ni de un año. Es de toda la vida. Ánimo para todos. Que el Señor nos bendiga y nos vemos en el próximo estudio.